Estimados hermanos de lengua hispánica, mi nombre es Sergio y estoy empezando un estudio sobre el libro de los Espíritus desde el inicio hasta el final. De tal manera que a través de videoaulas o videoclases, nosotros vamos estudiando gradativamente, buscando una comprensión capítulo por capítulo del libro más importante de las enseñanzas espíritas. Y me gustaría de saludarlos porque es una posibilidad de hacerlo en castellano, en español, mismo que yo sea brasileño, para intentar hacer con ustedes algo que sea útil a la comprensión de una obra que es fundamental para nuestro conocimiento y para nuestra evolución. De tal manera que vamos, como está en el libro, empezar hoy con mucho cariño con la idea de la introducción de la obra. Vamos a hacer como que videoclases de más o menos 15 minutos cada una, y entonces, dependiendo del tiempo, vamos caminando en este mismo estudio, empezando, por así decir, con la introducción, después prolegómenos y después capítulo 1, 2 y así por delante. Muy bien, vamos entonces adelante. Estamos con este diapositivo que nos muestra la idea de nuestro estudio de una manera general. Y empezando, me gustaría de apuntar que, como se conoce en la obra, introducción, prolegómenos, en la primera parte o primer libro de las causas primeras, después segunda parte o segundo libro, mundo espiritual o mundo de los espíritus. Tercera parte o tercer libro, las leyes morales, y después, por último, cuarta parte o cuarto libro, esperanzas y consolaciones. Muy bien, estudiando la introducción del libro de los espíritus, algunos puntos que naturalmente vamos a examinar en el desarrollo de nuestro estudio en las videoclases. ¿Qué es lo que el espiritismo tiene por principio y qué contiene el libro de los espíritus? ¿Cuál es el concepto del vocablo alma en la doctrina espírita? ¿Cómo Kardec conceptúa principio vital? ¿Cómo se dieron las primeras manifestaciones espíritas? Y también, ¿qué es más importante, el mundo material o el mundo espiritual o espírita? ¿Cómo se puede resumir la moral que enseñan los espíritus superiores para nosotros? Claro. ¿Qué consejo da Kardec a los que desean conocer la doctrina espírita? ¿Por qué el espiritismo es considerado como un preventivo para la locura y para el suicidio? Vamos a examinar todas estas cosas gradativamente, porque están contempladas en la codificación y en primer puesto en el libro de los espíritus. Muy bien, cuando vamos examinando la introducción, desde el primer punto, nosotros vamos leyendo y reflexionando. Espiritualismo es el opuesto del materialismo. Claro, cualquiera que crea tener en sí algo más que la materia es un espiritualista, que es una cosa. Pero no se sigue de ello que crea en la existencia de los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo visible. Fue por eso que surgió la necesidad
de los neologismos espiritismo, espírita, espiritista, creados por Kardec. Estamos en el primer parágrafo de la introducción. Porque hay mucha gente que cree en los espíritus y también en la comunicación con ellos, pero son, claro, espiritualistas porque están adelante, porque están creyendo en algo que está para más allá de la materia visible y palpable. Pero espiritismo es otra cosa, porque tiene sus postulados, sus ideas fundamentales, y la gente que es espírita son aquellos que están estudiando el espiritismo, buscando una transformación personal para su evolución moral. Y entonces hay que buscar para más allá de las cosas del espiritualismo simplesmente. Vamos examinando la introducción. Por tanto, diremos que la doctrina espírita o el espiritismo tiene por principios las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Como especialidad, el libro de los espíritus contiene la doctrina espírita. Como generalidad, se vincula a las doctrinas espiritualistas, una de cuyas fases presenta. Claro. Entonces, el espiritismo, por supuesto, es espiritualista, pero ni todas las cosas del espiritualismo es, por consiguiente, espírita. El fluido vital no sería otro que el fluido eléctrico animalizado, designado asimismo como los nombres de fluido magnético, fluido nervioso. Estamos ahora en el capítulo o ítem 2 de la introducción. Y entonces habla Kardec de la cuestión del fluido vital. Nosotros aún tenemos que comprender mejor estas cosas que fueran como que llamadas en la época de la codificación como fluido eléctrico, como fluido magnético, pero hay una idea más como que simple de llamarle como fluido vital, que está en todos los seres vivos y con mucho más expresión en los animales y con un desarrollo específico en los seres humanos. Pero fluido vital es algo que tiene a ver con la condición física, material de los cuerpos orgánicos. Los espíritus no tienen como que fluido vital. Fluido vital se prende a la organización biológica. Fluidos espirituales son otra cosa que nosotros también tenemos, porque tenemos alma animando estos nuestros cuerpos. Pero los espíritus tienen otro tipo de fluidos, en cuanto que nosotros también tenemos el fluido vital. Vamos buscando algo que está en el ítem 6 de la introducción. El mundo espírita es el mundo normal, primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo. El mundo corporal es solo secundario. Podría dejar de existir o nunca haber existido sin alterar la esencia del mundo espírita. Acá es una concepción que podrá como que encerrar que podamos trabajar muchas cosas. Una idea, nosotros tenemos como referencia la vida en la tierra. Y la vida en la tierra, por supuesto, es algo que percibimos bien con nuestros ojos y nuestros otros sentidos cuando estamos encarnados, la vida de la encarnación humana y de otros seres que no son humanos, pero viven acá, claro que también. Y entonces estamos acostumbrados a valorar las cuestiones que miramos con facilidad. Pero la espiritualidad adelanta con Kardec
en la codificación y la introducción es de que el mundo espiritual es tan importante y tan primario en la génesis de las cosas, en la estructuración del universo, que podemos conceber el universo sin el aspecto propiamente de la vida o del mundo material, porque Él es el más importante. Tal vez en otro momento vamos a hacer algún estudio un tanto filosófico sobre la existencia de la realidad material, de la realidad fluídica y de la realidad espiritual, ampliando nuestros horizontes en relación a la vida universal, a la vida que está en los confines del universo de Dios. Muy bien, en el ítem 4, nosotros vamos a encontrar como una reflexión: el mundo espírita es el mundo normal, primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo. El mundo corporal es solo secundario. Podría dejar de existir o nunca haber existido sin alterar la esencia del mundo espírita. Acá tenemos una cosa muy hermosa para estudiarmos, un tanto ahora y para después también, que es la idea de que nosotros estamos acostumbrados, porque estamos haciendo el estudio cuando estamos encarnados, tenemos nuestras reencarnaciones acá y estamos siempre nos recordando de la vivencia material y de las cosas que se prenden a la encarnación humana y por lo tanto a la vida terrena muy materializada. Y entonces acá nosotros estamos adentrando una cuestión que tiene a ver con la introducción, que es la idea de que el mundo espiritual, que para nosotros es más difícil ahora de buscarnos adentrar, que Él es tan importante, tan primitivo, tan primario, que basta a Él mismo y nosotros tenemos también, pero en carácter secundario, el mundo material. La erraticidad es la realidad de los desencarnados entre una encarnación y otra, pero hay mundos en que las encarnaciones son muy distintas. Hay mundos donde son ellos tan fluídicos que no tienen propiamente la existencia corporal o material como tenemos acá. Entonces, este aspecto se prende a la cuestión de para nosotros que somos de la tierra y estamos acá hace mucho tiempo. Pero introduce aquí una idea de que el mundo espiritual es el mundo más importante. El mundo corporal o material es secundario y debemos buscar comprender la esencia de estas cosas y buscarmos espiritualizarnos para que podamos estar en la otra realidad con el grado de libertad por evolución espiritual y moral que nos permita una felicidad de estarmos buscando vivir o contemplar todas las cosas del universo de Dios. Vamos a seguir adelante un poquito más. La vida material constituye una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Es una especie de tamiz o de depuratorio del que salen más o menos purificados. Estamos examinando en el ítem 5 algo que tiene a ver con el ítem 6 de la introducción. Y por lo tanto la idea de que en la tierra debemos estar en contacto con la materia, con la estructura del cuerpo humano, para que vivamos los aspectos de la experiencia de pruebas y de expiaciones que tiene a ver, mismo que muchas veces, para que podamos alcanzar un nivel de perfección para la tierra y para más adelante la perfección absoluta en los mundos mucho más adelantados, como está en la codificación, los mundos puros. Muy bien, la encarnación de los espíritus ocurre siempre en la especie humana. Claro que para nosotros espíritas eso es muy simple,
Pero sería erróneo, dicen ellos, creer que el alma o espíritu pueda encarnar en el cuerpo de un animal, como algunos creían en el pasado y otros imaginan hasta hoy. Estamos aún en la introducción en el ítem 6. Y la idea tiene a ver con metempsicosis. Una idea de que tal vez por un castigo o punición, la gente humana, el espíritu humano, podría estar se vinculando a un cuerpo de un macacoide, por ejemplo. Esto es absolutamente imposible del punto de vista técnico, biológico, y es una idea tal vez para crear una cierta noción como una vacuna para la gente no equivocarse tanto, no estar viviendo en contrario a las leyes de Dios y, por supuesto, estar, por ejemplo, haciendo como que aspectos de los crímenes muy bien conocidos en el mundo retrasado, semiprimitivo, dicho de pruebas y de expiaciones. Pero en la realidad, claro, en este mundo nosotros estamos naturalmente encarnando en cuerpos compatibles con la evolución espiritual de la criatura humanizada, humana, como todos ustedes conocen muy bien. Muy bien, nosotros tenemos muchas cosas para examinarnos, pero estamos como que terminando este primero estudio de la introducción de los libros de los Espíritus para que podamos a seguir continuar haciendo estas cosas hasta que busquemos todo el contenido de la obra tan importante que se llama el Libro de los Espíritus de la codificación kardeciana y por lo tanto de los Espíritus y de Allan Kardec. Muchas gracias a todos ustedes de lengua hispánica y que podamos nos encontrar aquí y por supuesto donde estos mecanismos de difusión del conocimiento puedan llegar. Muchísimas gracias y que el Maestro Jesús los bendiga siempre. Muchas gracias.